En esta oportunidad quisiera compartir contigo una de las enseñanzas más extraordinarias de Jesús, que está ubicada en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y dice el versículo 5 del capítulo 6, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Este es un milagro extraordinario, porque nos habla de cómo la fe de Jesús activó la alimentación para 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Es impresionante ver cómo en este capítulo, en estos versículos, nosotros podemos ver dos perspectivas diferentes. Una primera perspectiva que nace en lo que está en el corazón de Dios. Un corazón que desea bendecir a las personas, un corazón que desea alimentar a las personas, un corazón que para Él no hay nada imposible. Pero también vemos en esta historia el corazón de los discípulos, que tiene que ver con el corazón de nosotros como individuos, donde muchas veces nuestro enfoque, nuestra perspectiva está en lo que podemos hacer de acuerdo a la habilidad, de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros vemos esta escena, miramos a Jesús retando la fe de ellos. Miramos a Jesús diciéndole, vamos a darle de comer a esta multitud. Pero miramos también la respuesta de ellos, donde esa respuesta es una respuesta que está limitada por las circunstancias y por lo que ellos tenían. Me gusta mucho cuando Jesús le hace la pregunta de darles de comer a los discípulos, pero en su corazón ya había un entendimiento de lo que Él iba a hacer. Muchas veces nosotros cuando tenemos circunstancias difíciles o alguna limitación, a veces pareciera como que el Señor se alejó, a veces pareciera como que el Señor no está con nosotros. Pero cuando miramos este pasaje podemos ver que en todo momento, en cada circunstancia, Jesús sabe lo que tiene que hacer y puede hacerlo. Entonces miramos una escena donde están las dos perspectivas. Un Dios que hace lo posible, todo aquello que para el hombre es imposible, pero también tenemos la perspectiva de los hombres, donde muchas veces nos centramos en la circunstancia y no podemos ver al Señor. Y es ahí donde se activa el milagro. Jesús les dice, vayan y compren pan. Y ahí es donde sale en escena Andrés, y Andrés le dice al Señor, solo tenemos un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Cuando uno escucha eso, 5 panes y 2 pececillos, pareciera que algo muy poco para alimentar a 5,000 personas como mínimo. Pero cuando ponemos eso en las manos de Jesús, cuando consagramos lo que tenemos en nuestras manos, en las manos de Dios, eso que parece poco desde la perspectiva humana, es mucho desde la perspectiva de Dios. Dice la Escritura que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pececillos y dio gracias a Dios por lo que Él tenía. Y con esa pequeña porción puesta en las manos del Señor, creyendo en fe, hubo un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Algo que me impresiona en este pasaje es que dice que toda esa multitud comió y se sació. Y no solo se saciaron, sino que todavía sobró y guardaron de lo que había producido el milagro. Qué impresionante ver cuando nosotros nos movemos en fe, porque cuando usted y yo nos movemos en fe, no solo va a suplir tu necesidad, sino que va a venir una bendición que va a sobreabundar. Y cuando nosotros tenemos bendiciones que sobreabundan, son bendiciones que nos van a permitir
bendecir también a otros. En esta oportunidad yo quisiera decirte, es un buen tiempo para creerle a Dios. Es un buen tiempo para no pensar en lo que te falta. Muchas veces pensamos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que quisiéramos tener. ¿Por qué no pensar mejor en lo que ya el Señor puso en tus manos? No solamente tiene que ver con dinero, no solamente tiene que ver con algo material, tiene que ver con habilidades, tiene que ver con talentos, tiene que ver con algo que es tan valioso hoy como es el tiempo. ¿Cuánto tiempo el Señor ha puesto en tus manos? ¿Cuántos dones, cuántos talentos el Señor ha puesto en tus manos? ¿Por qué no levantarlos en la presencia de Dios, bendecirlos delante de Él, para que eso produzca una multiplicación que sobreabunde en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, pero que también sirva para bendecir a otros? Hoy es un tiempo donde necesitamos poner todo lo que tenemos en las manos de Dios y creer por un milagro.